El nivel de popularidad de los partidos políticos de centro, izquierda y derecha pasa por su peor momento. Y esto afecta tanto al gobierno como a la oposición. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, Chile. Esto es a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Priscila Muñoz del canal de la Universidad de Concepción. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido a Concepción, bienvenido a TVU, nuestra casa. Voy a comenzar invitándolo a usted y a la gente en sus casas a conocer quiénes son nuestros invitados. Comienzo como corresponde con las mujeres, la profesora Jean Simon, quien es analista político, es directora del Magíster en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Continúo ahora a mi izquierda con Sebastián Reyes, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, quien además cursa el último año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Casa de Estudios Penquista. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Continuamos ahora presentando a Sergio Gatica, quien es presidente de la CUT Regional Concepción, él es dirigente sindical, además de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile. Sergio, bienvenido. Gracias por la invitación. Y finalmente presentamos a Pablo Martínez, quien es sociólogo, académico e investigador de las Universidades de Concepción, del Desarrollo, y Andrés Bello, doctor en teoría sociológica. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos de mi parte. Y los chilenos desaprueban claramente el trabajo y el comportamiento de los partidos políticos hoy en Chile. Y esto golpea con fuerza, ya lo decíamos, tanto a los partidos de gobierno como de oposición. Quizás nos puedes ayudar, Pablo, ¿qué significa esta situación desde el punto de vista político interno? ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿Cuál es el peligro que se manifiesta a través de esta realidad? Significa al menos dos tipos de crisis que son diferentes, pero que ambas apuntan a lo que significa la política en nuestro país y la política en general. Si uno define la política como el arte permanente entre lo posible y lo deseable, cuyo fin es el bien común, hay dos problemas en Chile que están afectando a la política de manera cotidiana. Primero, que ambas coaliciones que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia han hecho lectura inadecuada de los problemas que se suscitan en el Chile contemporáneo, sobre todo los últimos dos gobiernos, tanto de Sebastián Piñera como la presidenta actual Michelle Bachelet. Hay una lectura inadecuada de cuáles son los problemas o cómo se deben enfrentar estos problemas que afectan a la sociedad chilena. Y en segundo lugar, la tendencia al bien común como el fin de la política para organizar las sociedades, para resolver los problemas, está deteriorada por los gravísimos problemas de corrupción que han considerado, ¿no es cierto?, a todos los actores políticos de manera transversal, con financiamiento ilegal, vulnerando las leyes electorales, vulnerando al Servicio de Impuesto Interno y toda la carga impositiva que de ellos se desprende con acciones ilegales, que ha significado una desconfianza creciente a nivel hoy día de la mayor desafección que se ha conocido en la historia de nuestro país, de la ciudadanía con la política y los políticos. Por lo tanto, hay dos problemas diferentes. Uno, una lectura inadecuada de lo que requiere Chile para solucionar sus problemas contemporáneos, y adosado a eso también hay un problema ético, de decir de que la fe pública puesta en los actores fundamentales que tienen que producir el encuentro ciudadano con la política, ellos están con niveles de desconfianza y de degradación como nunca antes probablemente ha habido en la historia de nuestro país. Sí, Jean, hay un ambiente que todos coincidimos. Por un lado, ¿cierto?, la alianza atacando, ¿cierto?, las distintas reformas que está implementando el gobierno, y por otro lado tenemos a un gobierno a la defensiva tratando de defender cosas tan complejas en materia de justicia. Eso tiene repercusión, nos imaginamos nosotros, en la ciudadanía chilena. Sí, por supuesto, que de cierta manera Chile está en un momento de flujo, de transición. Comparto lo que ha dicho Pablo, pero también pienso que hay que reconocer el periodo que fue durante Sebastián Piñera, donde uno puede observar un aumento en la movilización, ¿cierto?, especialmente estudiantil, universitario, pero en términos general había una serie de movimientos que se abrieron. Eso es tanto positivo como negativo. Yo creo que estamos en una transición a una democracia más consolidada, y ahora yo diría la sociedad está empujando a los políticos de transformar
como podemos ver con el movimiento cierto sindical, transformar los sistemas en relación a los trabajadores, el sistema neoliberal en general, y hay una resistencia, yo diría, tanto de gobierno, ¿cierto?, de centro-izquierda, aunque están empujando, pero no tan rápido de cierta manera, y obviamente desde la derecha que ya no está en el poder. O sea, se empodera la sociedad. Claramente hay un estudio, ¿cierto?, que se va mostrando que, bueno, que empieza de cierta manera con el movimiento pingüino en 2006, pero hay un aumento y cada vez hay como una demanda desde la sociedad, y por lo mismo como los políticos no van reaccionando a esas demandas o reaccionan demasiado tarde, va generando esa desconfianza aún más en la política y en los políticos. Si los políticos no reaccionan como tienen que reaccionar, es decir, con celeridad, para leer mejor la situación, para responder a las inquietudes de los ciudadanos y al mismo tiempo, sobre todo, de la gente joven, porque es su futuro, en definitiva, el que se está diseñando hoy. ¿Hacia dónde va esa transición? ¿Qué tipo de transición es la que está llevándose adelante? ¿Y qué papel juegan en esa transición los estudiantes que no pertenecen o que pertenecen a todos los partidos políticos y a ninguno? Claro. Bueno, en primer lugar, yo coincido con lo que decía Pablo, que tiene relación con una mala lectura por parte de estas dos coaliciones que gobernaron los últimos dos periodos presidenciales, tanto la Alianza como la Concertación, hoy día llamada Nueva Mayoría, y que tiene que ver con una cuestión fundamental, y es que hay una desconexión con las necesidades de la gente. Se plantean, por ejemplo, reformas hoy día en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema previsional, pero una reforma que no tiene asidero dentro de los ciudadanos. Una reforma educativa que se construye a espaldas del movimiento estudiantil, por ejemplo, y que tampoco tiene asidero con lo que nosotros venimos exigiendo desde el 2011, incluso antes. Por tanto, hoy día lo que nosotros vemos como movimiento estudiantil es que se han agotado estas formas de hacer política, y en ese sentido lo que ha fracasado no ha sido la política. Hoy día se está generando una nueva forma de ejercer la política, de realizarla. Lo que fracasó fue una fórmula de hacer política, y que tuvo a un gobierno de la Concertación en conjunto con la Alianza privatizando muchos sectores del país, y que hoy día generan condiciones para que pueda emerger una nueva alternativa política en Chile. Chile es presentado en el extranjero como un país económicamente sólido, fuerte, responsable, etcétera. Y además un país, en comparación con otros, con un poder económico bastante importante. ¿Significa eso que a los trabajadores chilenos les va bien, que ganan buenos sueldos y que están contentos con la situación actual, o también tienen demandas como tienen los estudiantes, o parecidas? Bueno, los trabajadores chilenos estamos viviendo un momento crucial, diría yo, en cuanto al movimiento sindical, precisamente porque estamos inmersos en una reforma laboral que lo que la CUT ha planteado es que esta reforma pueda equiparar un poco la cancha que ha estado tan inclinada hacia el sector empresarial, y por lo tanto se están llevando a cabo reformas en materia de negociación colectiva que apuntan precisamente a redistribuir la riqueza que las manos de los trabajadores generan, y que hace que hoy día más del 70% de los trabajadores chilenos gane menos de 500.000 pesos, es decir, está en una condición de pobreza. Y por lo tanto eso hace que hoy día nosotros estemos muy atentos, no solo con la reforma laboral, sino también con esta reforma previsional, también con el cambio constitucional que también ha planteado la presidenta, porque entendemos que hay un empoderamiento del movimiento sindical, social, de toda la comunidad, que está reclamando temas que hoy día no están en la mente de los políticos. Porque cuando hablamos, cuando la derecha habla de cuáles son los temas de la gente, no son nuestros temas. Por lo tanto, ¿quién mejor que los propios trabajadores? ¿Quién mejor que los propios estudiantes, que el propio movimiento social, que instale los temas que de verdad nos interesan? Y en ese aspecto creo que es importante el debate que se está dando a nivel nacional, con las visiones de todos los actores, obviamente, y que hace que, por un lado, la política haya caído en un descrédito, donde muchos trabajadores, donde muchos jóvenes no quieren participar en las elecciones, lo cual es negativo, porque nosotros consideramos que tenemos que participar en las elecciones y en la elección de las autoridades que nos rigen, porque en definitiva todo se mueve políticamente. Una reforma laboral, el cumplimiento incluso de la misma legislación laboral, también es un movimiento político para poder llevarlo a efecto. Sí, en este sentido, Pablo, la crisis en la política es algo que nosotros veníamos viendo como país hace tiempo. Sin embargo, da la sensación que son los casos de corrupción los que
fueron la gota que rebalsó el vaso o es parte del proceso y vamos a caer definitivamente al hoyo en materia del descrédito de nuestros políticos? Es que la corrupción, la ética, desde el comienzo de la cultura occidental, es lo que degrada los sistemas políticos. O sea, la corrupción está señalada como eso, como la que descompone la confianza y la relación, como decía el joven, entre los ciudadanos y los políticos. Entonces se degrada el sistema político. Entonces es una gota que rebasa el vaso, pero es una grave gota que la rebalsa, porque es un problema profundo. El problema también está, que lo decía en las dos lecturas. ¿Por qué? Porque lo que decía el señor de la CUT, hay una lectura por la centroderecha, por la derecha, que dice que Chile es un país de clase media y que por lo tanto no se entiende que haya tanto problema en Chile porque tenemos un ingreso entre 20.000 y 22.000 dólares per cápita. Pero eso es un promedio. Cuando uno lo lleva a la cotidianidad de las personas, nos damos cuenta que solo el 18% de la población tiene el ingreso promedio y el 82% no tiene el ingreso promedio y está muy por debajo, como en el caso de los trabajadores, del ingreso promedio. Por lo tanto, es una fantasía de que Chile sea efectivamente un país de clase media en términos de cómo se presenta a la ciudadanía. Otra cosa que sostengamos nuestro nivel de vida en base al crédito y el endeudamiento. El 55% de la familia la familia chilena tiene el 55% de sus ingresos comprometidos en crédito. Por lo tanto, hay un problema de lectura, que se piensa que podemos seguir igual, porque el problema de la desigualdad es un problema menor. Ese es un problema. El otro problema es decir, hay un problema de desigualdad mayor, el que dice la nueva mayoría, que yo lo comparto. La solución que trae la nueva mayoría, centrada en reformas estructurales, minoradas como en tiempos pasados, creo que centrarse solamente en eso también es un error. ¿Por qué? Porque se abandona, se olvida la cotidianidad de las personas, que le afecta la inflación, que le afecta la subida de los precios, que le empieza a afectar el desempleo. Entonces, hay un problema de lectura porque ambas respuestas generales que se presentan por las principales coaliciones, que han corrompido el sistema político además, es decir, que están coludidas, ¿sí?, no permite que la situación mejore y sigamos siendo un país, hace muchos años, que estamos marcando, por así decirlo, un ingreso que no se distribuye bien y que no podemos dar un salto ni en igualdad ni todavía en tener mayores ingresos para ser distribuidos en el país. Y habría también que resaltar que la corrupción en cualquier lugar del mundo tiene una connotación bastante grave porque es una estafa a los ciudadanos en general. O sea, no se está sacando dinero de una empresa, sino que se está sacando recursos de fondos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos. Por lo tanto, están estafando a toda la gente. Esto causa naturalmente indignación y crea todo un clima negativo para la política, crea un clima negativo para el país. Chile ha vivido situaciones de crisis muy tremendas. Este tipo de crisis están en la amenaza que podría afectar al sistema político chileno si continúan estos casos de corrupción y el descrédito de los políticos. Es que justo yo quedé pensando mucho sobre ese tema hoy día. Yo diría, a un lado me parece que es una creación de los medios de comunicación. No es decir que la corrupción no existe, pero me parece que uno va planteando que la corrupción es mucho más que en verdad es. Chile, si uno mira transparencia internacional, ¿verdad?, queda generalmente adentro de lo menos corrupto adentro de América Latina. Por eso uno no puede ir planteando que va a generar tanto una crisis. Sino yo percibo que forma parte de una manera de ir validando, de legitimando a la presidenta Bachelet para parar muchas de las reformas, tanto laboral, educacional, etcétera. Porque en verdad, le pregunto a ustedes, cuando vivimos ahora, en verdad estamos en una crisis mucho más que el año pasado, antes que toda la corrupción salió a la luz. Yo diría, en verdad, no tanto, ¿cierto? Perdón, si la entiendo bien, sí. Esta crisis que se vive es acentuada por agentes que pueden ser medios de comunicación, no con el objeto de solucionar y de castigar los casos de corrupción, sino que para conseguir objetivos políticos, castigando al gobierno de la presidenta Bachelet para que no se hagan reformas que el país necesita. Desde mi perspectiva sí, es que si uno mira en la encuesta que salió hace poco, había una encuesta que decía esencialmente que el caso Cabal, que está asociado con el hijo de la presidenta, era más grave de cierta manera que el caso Penta. Ahora, si miramos desde los recursos, desde a quién está afectado, etcétera,
parece mucho más grave que caso Penta. Como eso uno tiene que preguntar por qué la ciudadanía en general tiene esa percepción y asocia mucho más con el actual gobierno, y yo encuentro que tiene que ver con un manejo quizás de medios de comunicación, pero al final nosotros miramos televisión, la radio, y el debate queda allá. Como eso me parece, es algo que hay que revisar. Yo no percibo una situación de ingobernabilidad tan grave en comparación con otros periodos. Sí hay una presión, y como planteé antes, me parece que tiene que ver con los cambios que está planteando el gobierno, y claramente la crisis que ha ido generando, la baja de popularidad ha ido generando importantes barreras, y yo diría, de cierta manera, confusión desde el mismo gobierno de cómo avanzar. Y yo encuentro que es tanto en el interés de los estudiantes, los trabajadores, ir avanzando en las reformas. Sí, entiendo el punto de Jim, pero tengo la sensación de que a pesar de que es un tema mediático e incluso de redes sociales, porque acá al menos en Chile, Gonzalo, se comenta mucho las cosas por Twitter y parece que ese fuese como nuestra brújula. Se ha oído también en muchos sectores pedir, Sebastián, que la presidenta renuncie. Tú como representante de los estudiantes, ¿quién se hace cargo de estas palabras si los jóvenes no van a votar? Si no les gusta la presidenta, que hubiesen votado por otro candidato, pero no lo hicieron. Mira, en realidad, bueno, yo creo que esas son expresiones desorganizadas de descontento, en realidad. Y es porque justamente hoy día no existe una válvula de escape o una alternativa política que pueda conducir esta crisis en la cual hoy día nos encontramos. Si bien Jean plantea que hoy día se ha magnificado por parte de los medios de comunicación y también por la derecha la posición del gobierno y también de la presidenta, hoy día tampoco podemos desconocer que sí existe una crisis de legitimidad, porque efectivamente hay problemas que son reales. O sea, cuando cuando el hijo de la presidenta plantea que se le perdió el computador donde existía información valiosa para el caso Cabal, obviamente eso genera un clima de indignación en la ciudadanía, y tampoco podemos desconocer que esto solamente afecta a la presidenta o a la nueva mayoría. Esta crisis de legitimidad afecta a ambas coaliciones, por tanto no podemos decir que aquí existe una derecha que es la que está propiciando esta deslegitimación del gobierno, sino que efectivamente aquí son estas dos coaliciones que han gobernado por más de 20 años las que tienen al país en unas condiciones paupérrimas, y que finalmente hoy día existe una crisis de legitimidad y por ende existen estas válvulas de escape que finalmente no tienen mucho que ver en la realidad. Probablemente la presidenta no renuncie, pero tiene que ver con que hoy día desde el mundo social nos ha generado efectivamente una alternativa política real que tenga asidero en el mundo social y que también tenga la capacidad de gobernar, que es otra de las características principales para poder dar una salida institucional o real al problema que hoy día existe en el país. Pero el decir que Chile está en condiciones paupérrimas es un poco exagerado también, diría yo, porque no es precisamente el caso. Paupérrimas desde el punto de vista político y de las interpretaciones políticas. Ahora bien, es sí una situación que de no resolverse puede tender a agravarse y crear problemas serios para todos los chilenos. En ese sentido, los trabajadores tienen demandas y nos encontramos que hoy, leyendo algunos medios de comunicación más cercanos al empresariado, dicen que quieren llegar a un acuerdo con los trabajadores para resolver, por ejemplo, un tema que es fundamental, que es el tema de la negociación, que es el tema de cómo el movimiento sindical puede conseguir mejores condiciones de vida para los trabajadores, lo que tendería a aliviar la situación en el país, porque en definitiva, creo yo, aparte de los problemas que hay, el problema central es la enorme desigualdad social que existe en el país. Correcto, lo que ocurre en nuestro país es que tenemos una coalición que está gobernando, que cuenta con un respaldo de grandes sectores del país. En este caso también los trabajadores estamos respaldando esta reforma laboral, como también las otras reformas que se están llevando adelante, la reforma tributaria, que en definitiva lo que busca es sacarle un poco de plata a las grandes empresas de sus impuestos, que hoy día, hasta hoy no los pagan, para financiar la educación, financiar la salud, etcétera. Por lo tanto, tenemos un gobierno que está tratando de ir a rescatar recursos en los sectores poderosos que hoy día lo tienen para poder repartirlo en programas sociales, en reforma laboral, en educación, salud. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos de que
esta crisis de la que se habla, de que no hay respaldo, creemos de que es un tanto artificial como una forma de impedir el avance de esta reforma, y creemos de que, en definitiva, el gobierno, lo bueno que está haciendo, nosotros tenemos que respaldarlo y tenemos que velar para que se lleven a la práctica, porque va a cambiar la realidad, obviamente, si logramos tener mejores salarios, si logramos tener una mejor negociación colectiva, y con una clase empresarial que por muchos años ha sido la que ha tenido la sartén por el mango, hoy día quiere relativizar una reforma que todavía nosotros la consideramos insuficiente. Hay aspectos que son positivos para nosotros, que van a mejorar la sindicalización, que van a mejorar la negociación colectiva, pero pese a esos pocos avances, todavía la sartén la va a seguir teniendo el empresariado y quiere relativizar aún más cosas que ya la flexibilidad está instalada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Sergio, la misma presidenta se ha sincerado y dicho que no va a poder conseguir todas las reformas que ella estimaba en su programa. ¿No tienen temor ustedes como trabajadores que no se cumpla con la palabra empeñada? Bueno, nosotros apostamos a que se cumpla con la palabra empeñada, que se cumpla con el programa de gobierno. Se habla de una crisis económica en el país. Nosotros vemos de que se está creciendo menos, pero se continúa creciendo. Por lo tanto, no debería ser un argumento a considerar para frenar la reforma. Más bien yo creo que tenemos que seguir empujando y sabemos que hay pugna incluso dentro de la misma nueva mayoría para no cumplir a totalidad el programa, pero desde el mundo de los trabajadores decimos que no nos importa que la presidenta tenga poca aprobación ciudadana, lo que nos interesa es que cumpla el programa, porque si cumple el programa nos va a cambiar la vida, principalmente a las clases más pobres de nuestro país. Interesante el hecho de que cuando hablamos de corrupción, en verdad, las cifras que se han dado para demostrar la corrupción en el país son cifras ridículas desde el punto de vista económico. Los dineros que se han recibido son importantes, pero no son los millones y millones y millones que podrían suponer, por ejemplo, el traspaso gratis de una empresa como Sokimich de manos del Estado a una persona privada, y de muchas empresas del país de manos del Estado a otras personas. Es decir, eso es también una corrupción enorme. Estamos hablando de una corrupción que tiene su límite. ¿Qué orquesta el sentido político de esta corrupción hoy día? Y si quienes lo orquestan continúan adelante con eso, ¿a dónde puede conducir eso al país? Yo creo que los que lo están orquestando todo esto son los políticos que cometen actos de corrupción. Ellos son los que lideran esta banda, porque es cierto, los montos en Chile son menguados en relación a las grandes potencias latinoamericanas, que decir Brasil y Argentina, donde ellos mismos dicen que lo que ocurre en Chile es algo que a ellos ni siquiera les preocupa. Pero eso es en términos monetarios netos. También hay una crisis política desde el punto de vista simbólico. ¿Por qué? Porque no solamente es la cantidad, sino es la calidad de la democracia, la calidad de la política lo que está puesto en juego. No importa que sea un peso, que sea un huevito duro, lo importante está que el funcionario público pierde de vista el fin de su acción ética, que es el bien común, y la traslada a un bien personal. Pero eso no es nuevo en Chile. No es nuevo, no ha sido nuevo, y no es nuevo en ninguna sociedad. No es nuevo para los jueces, no es nuevo para los políticos. No es ni para los griegos, ni para los medievales, para nada. O sea, es así. El punto está que cuando simbólicamente los que dicen que vienen a resolver los problemas de desigualdad sistémica por los que pasa nuestra población, que es cierto, y que además lo van a hacer de cara y de frente a la población y con las manos limpias, y al cabo de un par de meses se dan cuenta que ni es de cara a la ciudadanía, y que las manos no solamente no están limpias, sino que están puestas donde el yerno de Pinochet, ¿no es cierto?, que financió todas las campañas, están puestas ahí las manos. Entonces, no basta con cerrar los ojos y estirar las manos, como decía un ex ministro, sí, porque simbólicamente la política no solamente es una cantidad de peso, de dinero, sino que también es la calidad del dato funcionario, de la calidad del papel funcionario ético, que se ha perdido y que nunca se... No es que no antes no han estado, pero que se ha perdido, y que hay un contexto que lo permite, que esto se dé. ¿Por qué? Porque se financian las precampañas y las campañas ilegalmente, y todavía no hay ninguna persona que ha sido procesada de verdad. Grave sería, en todo caso, Priscila, creo yo, que esos dineros que se dieron se hayan utilizado por una campaña electoral. Es grave, pero más grave sería que la intención fuera parar reformas que se querían poner en marcha con el gobierno de la presidenta Bachelet.
Claro, y en ese mismo sentido lo que más preocupa, Gonzalo, es el doble estándar. Hablábamos ya con Pablo del tema del gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la derecha, Jean? Especialmente porque ya hemos visto la última encuesta del Centro de Estudios Públicos que arrojaba nada de aprobación para los partidos políticos, la Alianza Nacional bien parada, y ya viene con una carga histórica, especialmente la UDI, haber apoyado la dictadura de Pinochet. ¿Tiene futuro la derecha? ¿Tiene futuro los partidos de la Alianza como las conocemos hasta hoy día, considerando que Penta es uno de los casos de corrupción, pero es el que más avanzado al menos va en materia de investigación? Bueno, yo comparto la posición que se ha planteado, a pesar que mi otro comentario puso énfasis más en la derecha. Yo diría que en general los partidos políticos no han jugado su rol de promover su idea de bien común, ¿cierto?, a través de su programa. Yo creo que tratan a un nivel, pero a otro nivel hay el tema de intereses individuales que, desde mi interpretación, tiene que ver con el sistema en el cual vivimos, ¿cierto?, que es bastante individualista, asociado al interés individual, que cada uno va luchando, competitivo, ¿cierto? Y al final es una lógica que se va adaptando a los mismos políticos, que tengo que luchar para ganar, y los partidos se van debilitando. Se puede observar en los últimos 15 años que la ideología, hasta el mismo slogan o logo del partido, ya no lo ponen en la propaganda, ¿cierto? Porque al final, pocos estudiantes, yo he visto como los estudiantes, nadie quiere identificarse con un partido, para nada, mientras que 15, 20 años atrás, especialmente con la vuelta a la democracia en 90, la gente ponía. Y ese es un problema de los partidos políticos, yo diría, tanto de centro izquierda como de derecha, de no abrir espacios para liderazgos jóvenes, como eso van buscando la política en otros espacios que yo diría han sido movimientos sociales. También uno puede observar, como en Europa igual, ese movimiento de dejar los temas clásicos y mover hacia temas como medio ambiente, derechos humanos, diversidad sexual, etc. Pues hay una transformación en la política en Chile. Chile no es el mismo Chile de hace 25 años atrás. Pero extrañamente, Jean, estos movimientos sociales, Gonzalo, han terminado mutando hacia partidos políticos. Algunos solamente, que uno puede mirar, y en verdad es un debate dentro del movimiento estudiantil que conozco un poquito más. Es que Camila Vallejo, de cierta manera, sí. Giorgio Jackson, más o menos ahora Revolución Democrática, ¿cierto?, ha ido, se presentó para ser partido político. Pero me parece que los partidos de la tendencia, o movimientos nuevos, en verdad son instrumentales, no son los partidos clásicos, ¿cierto?, de movimientos de trabajadores que formaban ideológicamente a sus militantes, ¿cierto? Como eso, hay una diferencia ahora, en verdad, el movimiento es más importante que los partidos. Y partidos que, desgraciadamente, en su gran mayoría, son partidos que no son democráticos, incluso en su estructura interna, para elegir dirigentes, para elegir representantes al Parlamento, y ahí hay todavía mucho que hacer. Pero además de eso, al parecer hay un alejamiento de las utopías. Ya no se debate sobre ideas en concreto, sino que hoy día se debate, digamos, cómo parar, cómo darle palos a la presidenta Bachelet para que nos siga llevando adelante la reforma. El movimiento estudiantil nació con una utopía, por lo menos eso nos hace soñar a muchos que creemos que por ahí pueden venir aires nuevos. ¿Es realmente eso el movimiento estudiantil o también ha mutado? Mira, efectivamente un problema hoy día que tenemos, el país está como está porque efectivamente estas dos coaliciones de las cuales veníamos hablando durante el programa no tenían un proyecto país más allá de largo plazo, ¿ya? Efectivamente, hoy día lo que se planteó durante los últimos 25 años tenía que ver con la privatización del país y se acababa ahí, y tampoco había una participación colectiva del ciudadano. Efectivamente, había como un clientelismo político en el cual el político te venía a ofrecer cierto producto, había un voto de por medio y luego hay una transacción. En ese sentido, el movimiento estudiantil viene a cambiar esta lógica de hacer política. Y el movimiento estudiantil viene también a hacer un llamado de atención y también a abrir nuevas ventanas, nuevas puertas al movimiento social en general. El movimiento estudiantil finalmente es un proceso de maduración que viene desde el 2000 en adelante y que culmina el 2011 y que abre un nuevo periodo en el cual los movimientos sociales tienen la capacidad de instalar demanda,
pero no tienen la capacidad de resolverla. Y eso es el problema con el cual el movimiento estudiantil se ha cruzado desde el 2011 hasta el día de hoy, que efectivamente este año, por ejemplo, como movimiento estudiantil fuimos capaces de levantar una propuesta, 4 años después de plantear la demanda de la educación gratuita. Pero creo yo que el movimiento estudiantil ha sido un nicho bastante importante en el cual los jóvenes han ido encontrando nuevas formas de hacer política, nuevas formas de organización, como planteabas tú anteriormente. Hoy día los partidos políticos tradicionales están desgastados y los jóvenes precisamente hoy día no se van a organizar en los partidos políticos tradicionales, pero sí existen un montón de organizaciones políticos de carácter estudiantil, incluso de carácter local y nacional, que están pensando en la política y están pensando generar convergencia, alianzas con otros sectores medioambientales, de trabajadores, etcétera, que finalmente permitan elaborar un proyecto político de mediano y largo plazo que venga finalmente a dar salida a esta crisis política institucional en la cual hoy día nos enfrentamos. Por lo que veo, desde mis tiempos, el movimiento estudiantil también ahora tiene un discurso que es difícil entenderlo muchas veces. Es muy amplio, muy generoso, pero muy amplio. Ahora bien, esta crisis que vivimos es importante solucionarla luego. ¿Cómo se puede encontrar solución a esta crisis? ¿Solamente por la vía de aplicar la justicia de tal manera de que quienes cometimos actos de corrupción vayan a la cárcel? ¿O sobre la vía también de buscar conversaciones, negociaciones, para reencontrar un camino que permita a la ciudadanía entender que aquí hay más que políticos corruptos? Y a mí no me cabe la menor duda que seguramente así también lo es. Correcto, yo creo que el camino es la participación ciudadana. La presidenta ha anunciado un proceso constituyente que estaba fijado para septiembre, al parecer se está aplazando para octubre. Creo que es la oportunidad de que la población en su conjunto pueda participar de este proceso. Nosotros como trabajadores planteamos que si vamos a cambiar la constitución política de Chile, que es la madre de todos los problemas que tenemos, porque uno de los temas que la constitución no contempla, por ejemplo, en nuestra región, que es una región empobrecida, es que el Estado no puede ser empresa, por lo tanto no puede ir a invertir a las comunas más alejadas de las grandes urbes para poder resolver temas tan importantes como la cesantía, la migración urbano-rural, etcétera, porque no puede constitucionalmente. Si cambiamos la constitución y el Estado puede transformarse en una empresa, podemos crear formas de llevar el desarrollo a esos lugares más apartados. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que la Asamblea Constituyente debe ser el camino para elaborar una nueva constitución, que sea con la participación de los más amplios sectores, que nadie se excluya y que por lo tanto podamos ganar la confianza para que los jóvenes y todos aquellos que hoy día no participan en las elecciones empiecen a hacerlo. Y que sea una constitución democrática y hecha en democracia, porque la constitución que hay hoy día es una constitución que viene de la dictadura, de la dictadura militar. Correcto. Claro que sí. Reitero la pregunta que hacía Gonzalo a Sergio Pablo respecto de hacia dónde va esta crisis, hacia dónde gira nuestro país. ¿Nos vamos a volver un país lleno de movimientos sociales, un país empoderado, o finalmente vamos a tener votaciones en el 2017 y vamos a volver a votar por una de las dos coaliciones más fuertes de nuestro país? Yo pienso que es difícil romper las tradiciones, sobre todo cuando nosotros llegamos ya, por lo menos de la década del 20 del siglo pasado, una tradición asentada, por supuesto con eventos políticos disruptivos como dictadura. No pienso que la situación vaya por un cambio rimbombante o que cambie radicalmente la tradición. Yo creo sí que hay dos líneas que quiero decir donde podrían haber líneas de solución frente al problema que estamos hoy día enfrentando. Primero, verdad, justicia y sanción. Eso yo creo que debe ser así, porque efectivamente los que han cometido actos de esta envergadura deben recibir una sanción política, porque muchos actos que probablemente no van a ser ilegales del punto, o van a ser ilegales, pero se pueden solucionar devolviendo los montos y con penas remitidas, etcétera. O sea, va a haber una sanción judicial, pero no va a ser cárcel. No tendría por qué ser así, pero que hay una sanción política, que por lo menos no se presente en las próximas elecciones, ya que si no se van a aceptar todas las propuestas de la Comisión Engel de renovar la democracia interna en los partidos políticos, por lo menos que haya una sanción política hacia esas personas. Verdad, justicia y sanción. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que renovar el soberano. No solamente porque se requiere una nueva carta constitucional que genere un nuevo pacto social, sino porque también
hay que vivir un proceso, ya porque han muchos años que quedó atrás la dictadura, de devolver en parte el poder a quien corresponde, que es el ciudadano. Los partidos políticos son entidades funcionales en favor de favorecer el bien común. Por lo tanto, una constituyente que tenga un doble propósito, de devolver en parte el poder soberano a quien corresponde y, por supuesto, tener un nuevo acuerdo, un nuevo consenso, un nuevo pacto social, en base, sí creo yo, y esto es fundamental, a la amistad cívica. Eso yo creo que es fundamental. No creo que este sea el tiempo de proyectos excluyentes. ¿Sí? Creo que este es el momento de encontrarnos en lo que nos asemeja, por supuesto, dejando claras cuáles son nuestras diferencias, para eso el régimen democrático, para resolver las diferencias en democracia, pero sobre todo poner énfasis en esta constituyente, en devolver el poder a quien corresponde, al soberano, al ciudadano, y tener un encuentro en los consensos eficientes y efectivos que puedan haber para resolver ahora este problema político por el cual estamos pasando. Dentro de un par de años vamos a tener nuevas elecciones presidenciales, si todo sigue naturalmente como lo podemos prever en este momento. ¿Qué característica tendrá el proceso desde aquí a esa elección? ¿Será esta situación que vivimos ahora nos llevará a un enfrentamiento político entre los grandes bloques que exacerben la tranquilidad del país y que a partir de los casos de corrupción, de lo cual son todos culpables, se trate de desbancar definitivamente a la concertación del gobierno que mantiene también hace largo tiempo? No sé, si sigue la lógica como se ha desarrollado hasta ahora, yo diría, parece que sí. Y ese, yo diría, es lamentable porque me parece que necesitamos son otro tipo de gobernantes, ¿cierto? Gobernantes que son inteligentes, yo diría, en general. Yo tengo alguna diferencia con el análisis de Sebastián y Pablo en relación a la concertación, por ejemplo. Yo encuentro que han sido muy inteligentes en muchos temas, pero que donde no han sido inteligentes es la apertura hacia los ciudadanos de confiar en la capacidad ciudadana de ver a movimientos y expresión de sociedad civil más como una amenaza que una fortaleza de una sociedad democrática. Como eso hay que transformar el Estado en un Estado que manda, en un Estado que puede colaborar con el sector público, con el otro sector público, pero también con el sector privado, con y sin fines de lucro. Hasta ahora el Estado en verdad piensa que manda, mas los nuevos gobernantes tienen que abrirse. Pero como es y ha sido el juego político, en verdad tengo mi preocupación es que la política tiene suficiente madurez para ver que en verdad el camino de la crisis tiene que ver con mayor transparencia, mayor reconocimiento de los errores del pasado, de cierta manera, y una apertura a los nuevos liderazgos que van surgiendo y que han salido con otro estilo. Es una oportunidad, sin lugar a dudas, lo que ocurra de aquí en adelante, Sebastián, pero voy a insistir en algo que ya te dije. ¿Qué pasa con el voto voluntario, que va a ser una gran alternativa para que todos estuvieran inscritos, ¿cierto?, en el registro electoral si los jóvenes no van a votar? Vamos a tener que generar una nueva alternativa democrática, innovar en algo que ha sido por siglos la opción, ¿cierto?, para ejercer nuestro derecho. ¿Qué pasa? ¿Cómo se motiva esa parte tan importante que es el padrón electoral, que se amplió hacia los más jóvenes, pero todavía no ocurre nada? Sí. En realidad lo que yo creo que no tiene que ver con una generación de una política pública en torno a las elecciones. ¿Sí? Ya se cambió el sistema a una elección libre. Hay hoy día figuras que son parte de la nueva mayoría que están incluso planteando volver al sistema antiguo. Y sobre la base de ello creo que no es la solución. Hoy día la solución pasa efectivamente, por ejemplo, a abrir nuevos canales de discusión, como por ejemplo puede ser una asamblea constituyente. Yo también concuerdo bastante ahí. Es necesario cambiar la Constitución, pero también es necesario abrir espacio, por ejemplo, a nuevas alternativas políticas, como lo venía mencionando anteriormente, y también la institucionalidad vigente tiene ciertos cerrojos para estas nuevas fuerzas políticas que puedan ir emergiendo y que finalmente puedan ir reencantando a los estudiantes, porque la verdad creo yo hoy día no pasa por si es que las elecciones, la participación es voluntaria o es obligatoria, porque de alguna u otra forma eso no soluciona el problema de fondo, que efectivamente yo voto, pero voto convencido por ese proyecto político. Pablo, ¿cuáles son los
momentos en que tú crees que hay una esperanza grande para que esta situación cambie? Si la secuencia de situaciones de corrupción que han habido semanas en que todos los días ocurre un hecho y un hecho mayor, no se detiene, es decir, si los actores políticos no detienen esta situación con verdad, justicia y sanción política, creo que eso va a entorpecer el sistema a niveles de que la abstención en las elecciones municipales puede agravar fuertemente más todavía lo que está ocurriendo en el deterioro de la situación política nacional. Yo creo que eso, en primer lugar, es lo que puede ocurrir en términos negativos. ¿Qué es lo positivo, no es cierto?, de la situación? Yo creo que nosotros, como cultura, sacamos fuerza de flaqueza. Voy a inventar algo así, sacamos fuerza de flaqueza. Y creo yo que está tan deteriorada la situación, creo yo que puede haber un movimiento de amistad cívica, de reencuentro. Pero para eso es fundamental, ¿verdad?, justicia y sanción, porque de lo contrario, la gente, ¿qué va a pensar? La gente ciudadana común, como nosotros, va a pensar que aquí lo que se está haciendo es barrer debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, todo esto que ha ocurrido, ¿para qué? Para seguir reproduciendo la lógica del poder con los partidos políticos, con las coaliciones que han gobernado y con los problemas que estamos arrastrando hace ya más de una década. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo que puede perjudicar. Lo positivo, sí, que en la crisis yo creo que un momento rico, positivo, si se sabe aprovechar bien, con amistad cívica, con verdad, con justicia, con sanciones sociales y con la apertura al ciudadano, que en definitiva, como tú bien lo decías, creo yo que es una fuente rica de renovación de la política. ¿Por qué? Porque surge una demanda con los jóvenes organizados de otra manera, con los trabajadores organizados de otra manera, no las coaliciones tradicionales, que va a presentar demandas, necesidades, que va a exigir a sus mismos políticos entonces a dar cuenta de una situación, porque de lo contrario simplemente se va a volver caótico. Sí, muy breve, estamos terminando el programa. ¿Tienes una esperanza de que las cosas caminen bien, que este gobierno de Bachelet termine como tiene que terminar y que la corrupción política pueda acabarse en algún momento? Bueno, yo tengo confianza que se va a ir abriendo más casos, yo diría, de la corrupción, pero al final para mí también es un acto de transparencia que podemos ver, que existían antes, solamente que no veíamos, ¿cierto? Y así llegamos al final de un programa que sin duda alguna va a ser de mucho interés para los chilenos, pero también de las personas de otros países de América Latina, porque este no es un problema propio y exclusivo de Chile. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.